conexión con Ángel Viñas, él es historiador especializado en la guerra civil y en el franquismo. Nos atiende, por cierto, desde Bruselas. Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué le parecen los actos vandálicos que ha habido en Madrid contra las estatuas de Largo Caballero y Indalecio Prieto? Actos, por cierto, aplaudidos y reivindicados por Vox. Pues mire usted, utilizo el mismo adjetivo que ha empleado usted. Vandálicos, vandalia. España para Vox se ha convertido en un campo de agramante, en una vandalia, como dice un amigo mío. Absurdo, grotesco, infame, ridículo. No tiene nada que ver con la historia. Esto no tiene nada que ver con la historia. Y es una cosa que es esencialmente política. ¿Qué es? Una guerra política y una guerra cultural. Trasladar al año 2020 lo que hacían los conspiradores antirrepublicanos en la primavera de 1936. Es decir, inventarse cosas que no tenían realidad, no tenían sustrato real, pero que se hipertrofian y se presentan como realidad. Fíjese, a la hora de pedir la retirada de las calles con los nombres de ambos, Ortega Smith de Vox dijo lo siguiente: son personajes siniestros, antidemócratas y criminales. ¿En qué se basan para decir esto? Bueno, no se basan en nada. El único personaje en la historia de España importante que merece esos calificativos es el general Francisco Franco. Punto. Se le aplican más a él que a estos caballeros, que son, por supuesto, como personajes de la historia, discutibles, y sobre los que se ha escrito mucho. En las redes circula en estos días un informe técnico preparado por varios colegas y en que hemos firmado, yo me he adherido a él, por supuesto, cerca de ya 300 historiadores. Si el señor Ortega Smith, cuya pedigrí yo no lo conozco, pero que no me suena demasiado como historiador, dice eso, pues que lo diga. Ya que le tenemos a usted aquí en el intermedio, tenemos esa fortuna, me gustaría preguntarle que nos hiciera un resumen sobre el papel que jugaron Largo Caballero e Indalecio Prieto en la Segunda República. Bueno, fue un papel muy importante. Durante el bienio, digamos, republicano-socialista, entre 1931 y 1933, ocuparon puestos muy significativos. Largo Caballero se propuso modernizar, por ejemplo, las relaciones laborales. Bueno, esto, dicho así de una manera fría, significaba una auténtica revolución entre las relaciones entre obreros y campesinos y los patronos o los propietarios. En el caso de Hacienda, Prieto hizo cosas importantes, mantuvo, por ejemplo, el monopolio de petróleos que había establecido la dictadura de Primo de Rivera, con Calvo Sotelo al frente de este aparato, y luego mucho más, porque fue muy combatido por la derecha como ministro de Hacienda, pasó a la cartera de Obras Públicas, en donde hizo una labor realmente importante, ¿no?, para modernizar un poco la infraestructura. Partiendo de esto que usted me acaba de contar, con esos datos técnicos, datos de historia, ¿usted cómo se queda cuando ve la palabra asesinos en la estatua de Indalecio Prieto? Bueno, yo me echo a llorar, pero me echo a llorar ante la estupidez, la mala fe y la desvergüenza de unos compatriotas que son tan españoles como yo, por ejemplo, y de los aparatos políticos que los aportan. Me da vergüenza. Hoy en día, ¿a qué cree que responde este interés por reescribir la historia, por atacar la ley de memoria histórica? Es decir, ¿por qué escuece tanto en algunos sectores esa ley de memoria histórica? Porque es una forma de atacar impunemente, todo hay que decirlo, al gobierno. Al gobierno socialista o al gobierno de izquierdas, ya fuera el de Rodríguez Zapatero o este. Es una forma de que resuena en sectores de la sociedad española, porque la sociedad española ha crecido, ha evolucionado, no lo olvidemos, no solo tras una guerra civil, sino tras 40 años de dictadura, en donde se creó un canon, una interpretación de la República, una interpretación de la guerra civil, en clave anticomunista,
antirroja, antisocialista. ¿Y por qué resuena? Bueno, en parte porque la democracia española, felizmente existente, no ha sabido, no ha podido o no ha querido hacer lo que los franceses hicieron ya hace muchos años, al principio del siglo XX y a mitad del siglo XX, para enfrentarse con los demonios de su pasado. Nos ha quedado clara su opinión, su postura, también la del resto de sus compañeros, más de 200 historiadores, recordemos, que han firmado ese informe técnico pidiendo que no se retiren el nombre a las calles de Largo Caballero y de Indalecio Prieto. Ángel Viñas, le doy las gracias por habernos atendido y le mando un abrazo a Bruselas. Muchas gracias, muy amable. Gracias.